Hoy voy a preparar un bizcocho de mandarinas. Lo peculiar de este bizcocho es que lleva las mandarinas enteras en su interior, lo cual le hace muchísimo más jugoso y con un sabor espectacular. Además es súper fácil de preparar, ya lo verás. No te pierdas la receta, que comenzamos ya. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Bueno, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 240 gramos de harina de trigo de uso común, 80 gramos de mantequilla sin sal, 3 huevos, 50 mililitros de zumo de mandarina, aproximadamente es el zumo de 2 mandarinas, un yogur natural, 200 gramos de azúcar y unas 4 o 5 mandarinas que van a ir enteras. El número dependerá del tamaño de nuestro molde. Lo primero que vamos a hacer es añadir los huevos dentro del bol. Yo prefiero cascarlos de uno en uno aparte porque así si alguno sale defectuoso podemos retirarlo sin estropear el resto. Si te ocurre como a mí que te cae un trocito de cáscara, un truco muy bueno es retirarla con la misma cáscara del huevo, así la quitas perfectamente. A continuación añadimos el azúcar y con unas varillas, mejor si son eléctricas, vamos a batir hasta que los huevos dupliquen su volumen y blanqueen. Eso significa que hayan adquirido este tono mucho más clarito, casi blanquecino. Seguidamente le vamos a añadir el zumo de las mandarinas y el yogur natural. Yo utilizo yogur casero. Desde hace mucho tiempo ya siempre hago el yogur en casa porque, bueno, la diferencia es bastante notable. Si quieres saber cómo se hace, aquí arriba te dejo el vídeo para que después te pases a verlo. Batimos de nuevo para mezclar todo. Ahora le voy a añadir la mantequilla, pero tiene que estar en punto pomada o semiderretida, así que la voy a llevar al microondas 30 segundos. Y una vez derretida se la añadimos y volvemos a mezclar un poquito con las varillas. Ahora le voy a añadir la harina. Antes la voy a tamizar. Para tamizarla también puedes utilizar un colador. Junto con la harina también voy a añadir la levadura química o polvos de hornear. Este ingrediente se me olvidó ponerlo al principio, pero te recuerdo que te dejo todos los ingredientes por escrito al final del vídeo. Y una vez que ya hemos añadido toda la harina, movemos un poquito con las varillas antes de batir para que no nos salga disparada. Mezclamos con las varillas, pero solamente un poquito para integrarlo, no hace falta batir mucho. Y seguimos mezclando después con una cuchara o lengua pastelera. Despegamos los restos de harina que se hubieran quedado pegados por los bordes. Y terminamos de mezclar hasta que quede una masa homogénea y sin grumos. Ahora vamos a verter la masa dentro del molde. Yo tengo aquí este molde rectangular ya forrado con papel vegetal que mide 26 centímetros de largo por 11,5 de ancho y por 7,5 de alto. También tengo aquí las mandarinas que las he pelado pero las he dejado enteras. Primero voy a verter un poquito de la masa simplemente para cubrir la base. Aparte ya he puesto a precalentar el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Una vez que ya tengo cubierta toda la base, aproximadamente como con un dedo de grosor, voy a alisarla con una espátula o lengua pastelera. Ahora voy a introducir las mandarinas colocándolas en fila una detrás de otra, de esta manera como lo estás viendo. Como ves, en este molde a mí me han cabido 5 mandarinas. Y ahora voy a verter el resto de la masa sobre las mandarinas
hasta que queden totalmente cubiertas. Nuevamente aliso toda la superficie con la lengua pastelera, cubriendo los huequecitos que puedan quedar y dejando así todas las mandarinas cubiertas con la masa. Y nos lo llevamos a hornear a una temperatura de 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 o 55 minutos aproximadamente. Mientras que se está horneando voy a aprovechar para preparar el glaseado con el que después voy a cubrir el bizcocho. Para ello aquí tengo un bol con 30 gramos de azúcar glass y en este vasito tengo un poco de zumo de mandarina. Lo que hay que hacer es ir humedeciendo el azúcar glass con cucharaditas del zumo. Primero ponemos una cucharadita, mezclamos y vemos que poco a poco se va empapando el azúcar glass. Como veo que todavía tiene una textura demasiado densa, le voy a añadir una cucharadita más de líquido. Sigo removiendo y le voy a añadir un poquito más de líquido. Y ya tengo la textura que estaba buscando, así que no le voy a añadir más. Bueno, pues el bizcocho ya está horneado, han pasado 53 minutos, he pinchado con un palito de brocheta para comprobar que sale seco y también le había colocado por encima un papel de aluminio para que no se queme la superficie. No veas qué olorcito sale y está súper tierno. Ahora lo voy a dejar que enfríe aproximadamente unos 10 minutos, después lo voy a desmoldar, le voy a echar por encima todo el glaseado y por último lo voy a trocear para enseñarte cómo queda por dentro. Ya han transcurrido los 10 minutos, así que lo voy a desmoldar. Como tiene el papel vegetal, como puedes ver, desmoldarlo es súper cómodo y fácil. Le retiro el papel. Y la verdad es que todavía está un poquito caliente por aquí por los lados, así que lo voy a dejar unos minutitos más para que termine de enfriarse. Bueno, ya lo he tenido unos minutitos más y ahora con mucho cuidado porque está muy tierno lo voy a traspasar al plato o fuente donde lo voy a servir. Con una cuchara le añado el glaseado por toda la superficie. Así, de esta manera, lo voy extendiendo. Y le voy a colocar 2 rodajas de mandarina para decorar. Y ahora, como te dije, lo voy a partir para que veas cómo queda por dentro. La verdad es que tiene un corte precioso, pero sobre todo es un bizcocho que queda muy jugoso y un sabor a mandarina espectacular. Tienes que probarlo porque te va a encantar. Hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Comparte la receta con quien tú creas que le puede interesar, de esa manera me ayudas un montón. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!